Y bueno, un nuevo caso de violencia en escuelas de la Ciudad de México. En una secundaria de la alcaldía Xochimilco, dos alumnas protagonizaron una fuerte pelea. Un video publicado en redes sociales observa el momento en que alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 94, Martín de la Cruz, se tiran al suelo lleno de tierra. Las jóvenes se jalan el cabello, se golpean con el puño cerrado en repetidas ocasiones. Incluso una de ellas aplica una llave. Vean nada más, hasta que un grupo de alumnos interviene para finalizar la riña, pero el caso recordó la muerte de Norma Lisbeth, recuerden, estudiante de la secundaria oficial 518 en el Estado de México, quien perdió la vida tras ser agredida por una compañera. Vean nada más. A ver, varias cosas, ¿no? Uno, la primera. ¿dónde estaban los maestros o dónde estaban los adultos responsables? Y dos, ¿por qué nadie hace algo al respecto de los que están alrededor? ¿Por qué aplaudirlo, grabarlo y hacerlo viral en vez de actuar? Al final de cuentas, lo que hicieron fue ya separarlo a algunos alumnos que ya llegaron. Pero, a ver, es que yo no puedo dejar de acordarme de este tipo de cosas que pasaban también en nuestra propia época. Claro. Que hoy tienen un contexto en donde ya tenemos, por ejemplo, lo que pasó en el CCH Sur después de este tipo del ex Ashton. Y ese es el contexto que además de todo te habla de la gravedad, de la cantidad de violencia. Yo me acuerdo que este tipo de cosas han pasado siempre en cualquier escuela. Por ejemplo, en la que yo estaba, nos íbamos a un parque que estaba aledaño para que no te podía cuidar ningún maestro. O sea, el tiro eso, en la salida. Exactamente. ¿Y tú te llegaste a pelear así, Sí. Paco Sea? ¿Y por qué? Así ¿Cuál era? es. ¿Qué te Fíjate, motivó a esa con violencia? un consejero electoral. Pero, o sea, Ya bueno, ex consejero electoral. Pero o sea, es estaban cierto. chavitos. Sí, claro, estábamos en prepa. Paco un niño y el consejero A ver, pero electoral. fíjate, Es que este importante. voto está- Es que a mí me cae muy gordo Desde los ahí consejeros entró la electorales. abogacía. No es cierto. ¿Cuáles eran las consecuencias? O sea, tus papás te cachaban, tus maestros te cachaban, ¿y cuáles eran las consecuencias de? Pues bueno, a veces te suspendían, a veces te reportaban, a veces, o sea, eran Pero- consecuencias distintas. ¿Qué opinan de el código de honor o de ética que había entre jovencitos en nuestra época, en donde primero normalmente te partías el alma cuando ya estaban hasta el gorro o cuando te la pasabas molestándote? Una vez que pasaba eso, al menos con los hombres, o había un respeto, o es más, hasta te hacían parte de la pandilla, y también había algo en donde no nos extralimitábamos si ya las cosas estaban subiendo de tono. A mí lo que me Sí. preocupa es que ya no hay un control. La única diferencia, como bien dices, es que ahora se graba y antes no, pero las niñas traen una agresividad impresionante y Sí, no miden. fuertísimo. Y eso antes no se veía. Por ejemplo, en mi escuela lo menos común era que las mujeres se pelearan, sino lo más habitual era entre hombres, entre Claro. niñas. Eso casi no pasaba. Sí, fíjate que también hay un punto bien importante. No únicamente, bueno, suspendieron a las mujeres, sino también suspendieron, y me parece muy buena medida, a quienes están difundiendo el video, a quienes únicamente están grabando. Porque eso es parte de todo este problema. Muchos expertos mencionan que las redes sociales son el principal problema para difundir estas peleas, porque, te voy a decir por qué, porque a final de cuentas lo hacen para ganar popularidad. Ok, de acuerdo, pero entonces, ¿cómo se hubieran enterado de esto si alguien no lo hubiera grabado? Pues entonces lo que me parece es que la escuela tiene un control muy poco claro y un control muy poroso, ¿no? Lo que dicen muchos padres de familia es que había 2 personas de vigilancia únicamente en el plantel. Sí, Ahora, que muchas tienen dos veces turnos, ¿no? dicen que estas peleas generalmente se planean, que es lo más lamentable de todo, para que las personas tengan la oportunidad de grabar. Y también hay que ver el contexto, porque desafortunadamente no es lo mismo una secundaria en alguna demarcación en donde todo esté más cuidado, haya cámaras de vigilancia, como la de uno de estos pueblos de Xochimilco, en donde son un grupo de alumnos mucho más grandes. Los profesores a veces no se dan el abasto para poder atender y desafortunadamente hay mucho descuido. Te vas al predio de al lado, como hay muchas secundarias rurales en los pueblos de Xochimilco, y ahí los profesores ni siquiera tienen control. Y a ver, yo aquí hago una pregunta. ¿Qué es lo que pasa con lugares, obviamente hay un tipo de academias que tienen un poquito más militarizadas, etcétera, en donde este tipo de cosas se hacen en un contexto controlado, se hacen en un ring, se hacen con guantes, y ahora le pártansela? O sea, ¿sería una solución? Ay, no en dónde sé, hacen la eso? violencia nunca es solución. Me estaba contando Poncho que Poncho Vera que en la escuela donde estaba, creo que en el Simón, igual, había pleitos tan encarnizados entre los chavitos que luego un profesor dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una práctica de box, vamos a calmar los ánimos, y que dice que eso hizo a que se hicieran amigos todos.
Pues mira, Híjole, podría ser a lo mejor una violencia. alternativa, pero como hemos dicho aquí siempre, más bien los papás tienen que prestar atención a este tipo de situaciones, hay que poner disciplina. Ya lamentablemente las nuevas generaciones no tienen disciplina, no tienen respeto y entonces eso se ve reflejado en esta falta de educación y de salud mental, no solo en la escuela, en todos lados y a través de redes sociales pues nos vamos enterando. Sí, aparte esto fue un conflicto personal que surgió en redes sociales de celos. O sea, a ver, ni es que siquiera siempre fue... han sido los conflictos personales, siempre han sido así. Pero, o sea, pero ni siquiera fue, no- a ver, si tenemos una plática, Mendigos si tú viejos, y ¿ya yo, ven? un debate, a ver, Paco, me dieron celos, tal cosa, pero no. Paola ya lo Rojas me peor, dio celos, Paola dile. Rojas, Mañana está- Saben que agárrense. Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que surgen de aquí, ni siquiera hay una plática, ni siquiera, ¿sabes? Hay una Pero, a conciliación. ver, me parece que eso ha sido desde toda la historia de la humanidad, ¿no? La fuente de los conflictos. El asunto es cuál va a ser la resolución. Primero, si vas a tener una verdadera política pública de cuidar la salud mental. Segundo, si vas a tener además de todo una supervisión efectiva de los alumnos. Y tercero, si vas a tener además de todo una forma de solucionar los conflictos. Disciplina. Oye, pero a ver, ¿qué Implementar opinan de esto? respeto, Porque respeto. es un debate en el chat de los papás de las escuelas. A ver, mijo, no te pelees, o mija, no te pelees, aguanta, pero si llega un momento en donde ya sacaste todas las soluciones en la escuela con los profesores y demás, No te dejes. No te dejes y suénalo. Sí. Yo también creo que aquí a veces está tan planeado, como dice Mona, que me llama la atención que las chicas, o sea, hasta hacen llaves y todo. Digo, órale, pues Entrenaron, entrenadísimas. Y Sí, muchos sí, también muy creo que fuerte. lo hacen como para hacerse virales en Y a ver, redes sociales, ¿no? y ahí Como no para pasó a tener esa mayores, pero el aceptación. caso de Lisbeth, por ejemplo, o sea, Sí, llegó claro. a su muerte. Claro.